de Abraham, eres Dios que cumplirá cada pacto hasta el final. Una y otra vez te has mostrado fiel, volverás a ser, a pesar de la fuerte tempestad, firme estaré y aprenderá este corazón a confiar en fe. Grande es tu fidelidad hacia mí. Grande es tu fidelidad hacia mí. Del amanecer a la noche se te alabaré. Grande es tu fidelidad hacia mí. El mundo pasará, pero tu palabra permanecerá. Tu historia testificará que eres la verdad, a pesar de la fuerte tempestad, firme estaré y aprenderá este corazón a confiar en fe. Grande es tu fidelidad hacia mí. Grande es tu fidelidad hacia mí. Del amanecer a la noche se te alabaré. Grande es tu fidelidad hacia mí. Yo confiaré en Cristo, anclado estoy en Él. Mi esperanza firme nunca me fallará. Yo confiaré en Cristo, anclado estoy en Él. Mi esperanza firme nunca me fallará. Nunca me fallará. Grande es tu fidelidad hacia mí. Grande es tu fidelidad hacia mí. Y puedes decirle a tu lado, al que está a tu lado, esta semana me voy a copar y me voy a ir a un grupo de amistad. Los que ya están participando, obviamente, como dice el dicho, que cada cual se ponga el poncho, ¿no? Al que le toca que se ponga el poncho, al que le quepa que se ponga el poncho, dice el dicho. Así que mis hermanos, fue así que a través de los grupos de amistad, el Señor nos estuvo hablando de la conquista. ¿Cuántos han trabajado en una conquista, en conquistar algo? Aquellos que alguna vez nos enamoramos, trabajamos en conquistar a la persona de la cual estábamos enamorados. Y en eso a mí me cabe el único ejemplo, que es el de mi esposa, que antes de ser mi esposa fue mi novia, y antes de ser mi novia era la persona a conquistar. ¿Verdad? Más allá de uno pedirle a Dios y buscar en Dios la voluntad de Él. Pero vez pasada en uno de los grupos de amistad comenté y dije, había una de las cosas que me partía el pecho cuando yo trataba de conocer a la persona a conquistar, que nos saludábamos muy apostólicos, nos dábamos la mano y ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y vos cómo estás? Y ella me preguntaba y me decía, ¿y tu vida espiritual? ¿Cómo está? Y eso era como un flechazo en el medio del pecho. ¡Wow! No le puedo mentir, le tengo que decir la verdad. Entonces eso me obligó
a mejorar mi vida espiritual, ¿no? Y en ese entonces, cuando uno anda en conquista, me había transformado en un Daniel. Oraba 3 veces al día. En serio, ¿eh? E incluso hacía lo que hacía Daniel. Yo, bien bíblico, bien testamentario ahí, busqué en mi casa la orientación hacia Israel y me arrodillaba orientando mis rodillas hacia Israel. Y decía, hacia allá, Señor, yo quiero esa conquista. Y las cosas que hice de donde mis fuerzas daban todo para lograr esa conquista. Después Dios hizo lo imposible, hacer que ella me quisiera. ¿Verdad? Pero cuando uno realmente quiere conquistar algo, lo da todo. Y no solamente estoy hablando de una conquista amorosa, estoy hablando de un estudio, de un título, de un trabajo, de tener mi primer casa, de tener mi primer auto. Todo es una conquista. Conquistar mi propia vida, sacarme aquellas cosas de encima que me impiden brindarme por completo a Dios. Entonces, todo eso es una conquista. Y yo quisiera que aquí en esta iglesia todos seamos conquistadores. ¿Querés transformarte en un conquistador? Y ya veo que todas las solteras el domingo que viene me presentan su novio. Y todos los solteros el domingo que viene me traen a su novia. Pero no tiene todo que ver con eso. Tiene que ver con conquistar las cosas que Dios nos ha puesto por delante. El libro de Josué, capítulo 1, versículo 10, nos dice así en el nombre de Jesús, la Nueva Versión Internacional. Dice, entonces Josué dio la siguiente orden a los jefes del pueblo. Vayan por todo el campamento y díganle al pueblo que preparen provisiones, porque dentro de 3 días cruzarán el río Jordán para tomar posesión del territorio que Dios el Señor les ha dado como herencia. Josué le estaba diciendo a los jefes que vayan a recorrer todo el campamento diciéndole, en 3 días vamos a tener una conquista. En 3 días, aquello que tanto estuvimos esperando, Dios nos va a dar esa conquista. Pero esto es los 3 días previos. Si nos remontamos a 40 años atrás, previo a esta situación, nos encontramos con un pueblo que daba lástima, que uno no lo podía creer, lo cabeza dura que eran, los rebeldes que eran, los incrédulos que eran. Y cuando leemos toda la historia de este pueblo hebreo, su historia de cómo Israel anduvo deambulando por el desierto esos 40 años, y se dice que aproximadamente 2 millones de ellos quedaron y perecieron en el desierto, pero solo 2 de esos 2 millones que salieron de la esclavitud de Egipto llegaron a tomar la tierra prometida. Obviamente, hubo toda una generación que volvió a nacer. En 40 años, ustedes imaginen la cantidad de niños que han nacido en medio del desierto y que lo único que conocían fue caminar por el desierto. No, yo me imagino esos niños naciendo en el desierto, 10 años, 20 años, 15 años. Mamá, papá, ¿cuándo llegamos? ¿No? Y a veces nosotros estamos ahí que vamos de la iglesia a casa y ¿cuándo llegamos? Estoy cansado. O cuando nos vamos de picnic, ¿y cuándo llegamos? O cuando nos vamos de vacaciones, ¿y cuándo llegamos? Y ellos tuvieron hijos que le estuvieron preguntando durante 40 años, ¿cuándo llegamos? ¿Cuándo llegamos? Porque imagínense esa situación. Hijos que nacieron en el desierto, mirá hijo, yo te cuento la historia.
Resulta que un tal Moisés nos sacó de Egipto, abrió el mar en dos, nosotros cruzamos, los egipcios que nos seguían se murieron todos ahogados. Y imagínense los niños, esas historias que le contaban. Y Moisés nos guió y resulta que así como vos lo ves ahora, una nube nos cubre en el día y una columna de fuego nos guía en la noche. Y esas historias, y mamá, ¿cuánto hace? Y hace 20 años que estamos en el desierto. ¿Y cuánto falta? Ya vamos a llegar, hijo, ya vamos a llegar. Pero resulta que no había pasado ni siquiera un año y estos ex esclavos habían estado en la puerta de la tierra prometida. Y el Señor, a través de Moisés, manda a 12 espías a investigar qué pasaba ahí. Y es lastimoso ver cómo de los 12 solamente dos creyeron a lo que iba a hacer Dios, lo que Dios le iba a dar como heredad. Josué y Caleb. Y es casi impensable entender de que de toda esa generación, de la generación de Josué y Caleb, solamente ellos dos llegaron a la tierra prometida. Todo el resto murió en el desierto. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué todo el resto murió en el desierto? Porque cada cual vive de acuerdo a sus propios principios. Y en esto surge la pregunta, ¿cuáles son los principios de tu vida? Porque conforme a los principios que nosotros tenemos en nuestra vida, es la persona que somos y es a lo que vamos a llegar a ser. Y es lo que vamos a llegar a alcanzar. Entonces, ¿cuáles son tus principios? Nuestros principios son los que de alguna manera nos definen como persona y los que definen nuestro futuro. Así que preguntale a tu lado, ¿cuáles son? El que está a tu lado, ¿cuáles son tus principios? ¿Cuáles son tus principios? ¿A dónde vamos a llegar? ¿Cuál va a ser tu futuro? Porque medítalo muy bien. De acuerdo a tus principios es cómo va a ser tu futuro. Y en eso de los principios, ese pueblo, a pesar de que todos habían sido criados de la misma manera, a pesar de que todos habían visto los mismos milagros, a pesar de que todos habían experimentado, ¿no?, como Moisés los sacó de Egipto, algunos no tenían los mismos principios. Y empezaron a hacer comparaciones. ¿Alguna vez vieron que hay un dicho que dice, las comparaciones son odiosas? ¿No? Y alguna vez a tu cónyuge, a tu amigo, a tu hermano lo comparaste con alguien y lo primero que dice, a mí no me compares. A mí no me compares con nadie. Yo soy el que soy o soy la que soy. A mí no me compares con nadie. Y ahí en la historia de este pueblo, en el libro de Números, capítulo 13, versículo 31, dice lo siguiente en el nombre de Jesús. Pero los que habían ido con él respondieron, no podremos combatir contra esa gente. Son más fuertes que nosotros. Ahí tenés. De los 12 espías, 10 dijeron y se compararon con los demás. Con ese pueblo que tenían que conquistar. Contra ellos no vamos a poder, porque ellos son más fuertes que nosotros. Claro, se compararon contra el pueblo que tenían que conquistar, pero nunca ellos se compararon con ese pueblo, pero nunca compararon a Dios con ese pueblo. No entendían de que quien los enviaba a conquistar era Dios, no eran ellos que iban a conquistar. Entonces a quien tendrían que haber comparado es a Dios, y cuando vemos el tamaño de Dios, todo queda chiquito. Entonces, ojo con qué o con quién te estás comparando, porque es Dios el que está a tu lado. No hay nada más grande que Dios, no hay nada más supremo que Dios. Y obviamente que en esto de las comparaciones, falta también el valor,
la falta de valor y estar cómodos nos hace algunos mentirosos y murmuradores. ¿A cuántos les gusta estar cómodo? A mí me gusta estar cómodo. ¿Sí? Y cuando estoy cómodo en un sillón y por ahí la jefa de la casa dice, ¿me ayudás a correr esta maceta? ¡Ay, estoy tan cómodo! Pero bueno, es la que cocina, entonces más vale salgo de mi comodidad y voy a hacer algo. ¿No? Porque cuando estamos cómodos, estaba tan cómodo durmiendo y llega papá o mamá y me dicen a la escuela. Y la verdad que hay que romper la comodidad para poder alcanzar. Pero cuando nos falta el valor para romper esa comodidad, a veces nos transformamos en mentirosos y murmuradores. Dice, y eso eran este pueblo era así. Números capítulo 13, versículo 32. Dice, comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores. ¿Qué dice lo que empezaron a esparcir? Falsos rumores acerca de la tierra que habían de explorar. No, pastor, yo a mis amigos no les puedo predicar. Ninguno se va a convertir, son todos duros. Pero ni siquiera le dijiste Jesús te ama y ya son todos duros. No, pastor, no sabe qué difícil que son, no los voy a conquistar nunca. Pero no hiciste nada para que Dios los conquiste. Entonces, dice que ellos empezaron a repartir, a decir falsos rumores acerca de la tierra que habían de explorar. Decían, la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes y los hombres que allí vimos son enormes. Resulta de que había un cuento que creo que alguna vez se los dije, ¿no? Un cuento que contaba un contador de cuentos conocido argentino, Landricina, que decía que había un pescador que era tan mentiroso, pero tan mentiroso que le tenían que atar las manos, porque no, yo pesqué una mojarra así de grande, decía, ¿no? Y todo lo agrandaba. Y un día le ataron las manos, porque todo lo exageraba. Su mentira era exagerada. Y dice que lo ataron las manos y él no podía decir nada. Estaban todos en la reunión de club de pescadores y todo contando sus anécdotas y él no daba más por largar su mentira. Pero como estaba con las manos atadas, no sabía qué hacer. Y de repente agarró y dijo, no, pero no saben lo que me pasó a mí. Yo saqué un pez con un ojo así de grande, dijo. No, manos atadas, pero abrió las palmas así bien grandes. El ojo era así de grande. Exagerado nomás el hombre. Pero nosotros en cuanto a romper nuestra comodidad, somos exagerados. Pastor, usted no sabe cómo es mi vida. Usted no sabe cómo me canso yo. Usted no sabe lo que trabajo, lo que estudio, lo que ando, lo que camino. Y así andamos todos. Todos tenemos mucho por hacer. Pero siempre para servir a Dios hay que romper nuestra comodidad. Y para creerle a Dios hay que romper nuestra comodidad. ¿No? Y ellos decían, no, pero son grandotes. Bien grandes son estos hombres. No los vamos a conquistar nunca. Claro, ellos estaban cómodos. Dios les mandaba el maná. A la noche una columna de fuego los guiaba. 40 años así, cómodos. Pero esos son los que perecieron en el desierto. Por eso, por esa declaración que ellos hicieron, escuchá bien esto, por esa declaración que ellos hicieron de exagerar todo y decir mentiras de lo que habían ido a espionar, a averiguar, Josué y Caleb fueron los únicos que dijeron, pero Dios nos ha prometido que nos va a dar esta tierra y la vamos a conquistar. Pero por culpa de los 10 que empezaron a murmurar y a decir mentiras,
el Señor les dijo, van a caminar 40 años en el desierto, hasta que no se muera toda esta generación de 20 años para arriba. O sea que si tenías 19 zafaste justo. Pero de 20 años para arriba, toda esa generación iba a tener que morir en el desierto. Por incrédulos, por incredulidad. Entonces, mis queridos hermanos, yo les digo, vale la pena esforzarse, ser valiente y salir de la comodidad. Porque cuando no queremos salir de la comodidad, nos transformamos en murmuradores y mentirosos. Vale la pena salir de la comodidad. Y muchas veces no te preguntaste, ¿por qué no conquisto lo que quiero? ¿Por qué no llego a conquistar las cosas? ¿Por qué tanta guerra, tanta lucha y no logro? Porque no estoy hablando del mundo, en la sociedad de hoy en día. Estoy hablando de nuestras propias vidas, nosotros como pueblo de Dios. ¿Por qué no alcanzo lo que quiero lograr? ¿Por qué no lo puedo alcanzar? ¿Por qué no puedo conquistarlo? ¿Por qué no lo puedo lograr? Y hay una respuesta a esto. Isaías capítulo 5, versículo 13, en la Nueva Versión Internacional, en el nombre de Jesús, el profeta dijo así: por eso mi pueblo será exiliado, palabra de Dios a través del profeta. Por eso mi pueblo será exiliado porque no me conocen. ¿Por qué va a ser exiliado el pueblo de Dios? Porque no lo conocen. Y conocer a Dios, como dice la publicidad, tiene sus beneficios. ¿Y cómo lo conoces a Dios? A través del discipulado, a través de conocer más la palabra, a través de agrandar tu conocimiento de la palabra de Dios. Dice, será exiliado porque no me conocen. Sus nobles perecerán de hambre y la multitud se morirá de sed. Mi pueblo no me conoce. Yo me imagino a Dios, siempre les digo, gracias a Dios tengo un buen desarrollo de la imaginación. Me imagino a Dios viendo mi vida. Vos imaginalo a Dios viendo tu vida. En este momento imaginate que Dios te está mirando a vos, exclusivamente a vos, ¿no? Y Dios está mirando y está diciendo, Maxi, ¿cuándo te vas a dar cuenta todas las cosas buenas y grandes que tengo para tu vida? ¿Cuándo te vas a dar cuenta? Tan cabeza dura sos, Maxi, que no podés ir a la palabra de Dios y ver mis milagros, mis maravillas y vivir la vida como yo te pido que la vivas para poder alcanzar eso. Yo me lo imagino a Dios reprochándome. Maxi, está todo ahí a tu alcance. Maxi, está todo ahí. Basta con abrir la Biblia y con ser un buen discípulo y poner por obra lo que la palabra de Dios dice para poder vivir el evangelio pleno y verdadero. Maxi, ¿no ves que yo envié a mi Hijo Jesucristo a morir en la cruz, a padecer el oprobio y la vergüenza para que ustedes tengan libertad? Lo mandé a Él a padecer para que ustedes vivan cosas extraordinarias. No solamente que las canten y que las reciten, sino que las vivan. Que hay un Dios verdadero, que no solamente hizo toda la creación, sino que también quiere interactuar con tu vida. Que quiere sanar al enfermo, que quiere levantar al menesteroso, que quiere restaurar tu vida, que quiere restaurar tu familia, que quiere restaurar tu entorno, que quiere restaurar tu barrio. Ese soy yo, Maxi. Eso es lo que yo siento que me dice Dios. Ese soy yo. Tenés que creerme, no solamente creer que existo. Tenés que creerle a mi palabra, no solamente leerla y memorizarla, sino ponerla por práctica, Maxi. Eso yo siento que Dios me dice. Ahora, ¿qué es lo que Dios te está diciendo a tu vida? El libro del profeta Oseas, capítulo 4, versículo 6, dice así, en el nombre de Jesús: pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. Por no conocerlo, el pueblo ha sido destruido. Puesto que rechazaste el conocimiento, no rechaces ser discipulado.
Aún yo, con 35 años de creyente, y algunos yo sé que acá quizás más, tengo que seguir aprendiendo, tengo que seguir instruyéndome, tengo que seguir indagando la palabra, necesito ir a un instituto, necesito ir al grupo de amistad, necesito estar donde se comparte la palabra, donde me enseñen, necesito compartir el evangelio para conocer más a mi Dios. Puesto que rechazaste el conocimiento, yo también te rechazo como mi sacerdote. El Señor diciéndome, Maxi, ¿vos me querés servir? ¿Querés ser bueno? Conoceme. ¿Me querés servir? ¿Querés agradarme? Conoceme. Buscame. No alcanza, Maxi, con que seas pastor. No alcanza con que te pares atrás del púlpito. Tenés que conocerme más. Porque el Señor es fuente inagotable de conocimiento y de sabiduría. Entonces nunca voy a dejar de conocerlo a Él. Siempre tengo algo nuevo para conocer de mi Dios. Siempre hay algo nuevo para conocer de Él. Y Él, si yo no lo conozco, puede agarrar y decirme, Maxi, hasta acá llegó tu pastorado. ¿Por qué? Porque no te preocupaste en conocerme más. Yo tengo mucho más. Por eso soy Dios. Por eso soy Dios, me está diciendo el Señor. Entonces, si yo quiero seguir siendo el pastor, tengo que conocerlo más. Ahora no sé vos qué es lo que querés seguir siendo. Pero te recomiendo que lo conozcas más a tu Dios. Sigue diciendo, ya que te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Nunca me puedo apartar de la ley de Dios. Nunca me tengo que apartar del conocimiento y de la ley de Dios. Y la ley, como dice el dicho, la ley está para cumplirla. Y si Dios en su palabra me dice algo, yo soy una persona sabia si la pongo por obra, si la pongo por práctica. Yo quiero ser un conquistador. ¿Vos querés ser un conquistador? ¿Sí? Preguntale al que está a tu lado si él te va a acompañar a conquistar. Entonces nos vamos a transformar en conquistadores. Pero ser un conquistador tiene sus responsabilidades. Ser un conquistador, una vez que obtenés la conquista, tenés tus beneficios. ¿Sí? Yo estoy gozando de los beneficios de mi conquista hace casi 25 años. ¿Sí? Entonces, mi conquista tuvo sus beneficios y los tiene aún. Pero también la conquista tiene sus responsabilidades. Y para lograr la conquista necesitamos ser responsables. Ahora sí preguntar al que está a tu lado, ¿vas a ser responsable? ¿Vamos a ser responsables con la conquista que tenemos por delante? Josué, hablándole otra vez al pueblo, a 3 días de obtener la conquista, más bien ya a punto de obtener la conquista, Josué capítulo 3, versículo 5 dice, Josué le ordenó al pueblo, ¿qué le ordenó? Purifíquense, porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes. Ay, ay, ay. Yo quiero ver prodigios. Yo quiero ver milagros. Yo quiero ver lo que el Señor me está diciendo que Él tiene para mostrarnos, como Él es Dios. Pero me está diciendo acá que para que yo pueda ver eso, necesito purificar mi vida. Y Josué les dijo, ¿quieren ver la conquista? ¿Quieren ver los prodigios entre ustedes? Purifíquense, porque mañana van a haber prodigios entre ustedes. Proverbio 10, versículo 9 dice, quien se conduce con integridad anda seguro. ¿Y a quién no le gusta andar con la frente en alto? En vez de andar así. ¿Ustedes se dieron cuenta que cuando llevan a alguien prisionero, que recién lo capturan, ¿qué hace la persona? Se cubre. Agacha la cabeza y se cubre. Que no le vean el rostro. ¿Por qué? Porque tiene vergüenza, porque le da miedo. Pero aquel que anda
y se conduce con integridad, anda seguro. Puedo mostrar mi rostro. Puedo salir y saludar al vecino, al cliente, al amigo, al suegro, a la suegra, al cuñado, a todo el mundo, porque sé que mi vida me avala para andar seguro. Pero para eso yo quiero ver la conquista. Pero para ver esa conquista necesito andar en integridad. Quien anda en malos pasos será descubierto. Y yo sé muy bien que todos tenemos un ropero en nuestra vida lleno de malos recuerdos y lleno de pecados, que no nos gustaría nunca que abran ese ropero porque ese ropero larga olor a podrido. ¿Verdad? Todos tenemos ese ropero en nuestra vida, que un día se lo entregamos en las manos de Jesús y Jesús dijo, al fondo del mar, todos tus pecados. Ya nadie más se va a acordar de ellos. Y ese ropero no queremos que se abra nunca, porque nos da vergüenza. Ahora, pero si no andamos en integridad, nuestro mal proceder va a ser descubierto. Ahora bien, el Señor, a través del apóstol Pablo, habla de que hay una posibilidad de que seguramente nos transformemos en conquistadores. Ahora, habiendo ya entendido cuáles son nuestras responsabilidades y habiendo aceptado lo que Dios quiere para nuestra vida, que nos transformemos en conquistadores, el apóstol Pablo le dice a los Efesios, capítulo 4, versículo 13, en la Nueva Versión Internacional, dice así en el nombre de Jesús, de este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta, dice el apóstol Pablo, que vamos a llegar, a una humanidad perfecta que sea conforme a la plena estatura de Cristo Jesús. Ahora el Señor fue probado en todo y Él venció todo. Y he escuchado más de una vez decir de que el Señor Jesús pudo vencer el pecado porque Él era Dios. Pero perdóname que te desasne de esto. El Señor Jesús venció el pecado siendo plenamente hombre. No usó su divinidad para vencer el pecado. No usó el hecho de ser Dios para vencer el pecado. Él usó su humanidad para vencer el pecado. Él decidió hacerse obediente hasta la muerte. Y Él decidió no caer en la tentación que el mismo Satanás se le presentó para tentarlo. Porque Él le supo decir, apártate de mí, Satanás, porque escrito está. Porque Él como hombre conocía quién era su Padre. Y Él como hombre sabía que su Dios, a través de su palabra, le había enseñado quién era Dios y cuál era su propósito acá en la tierra. Él no usó su divinidad para vencer el pecado. Él usó el conocimiento de la palabra de Dios para vencer el pecado. Y eso es a lo que hoy Dios nos invita, en transformarnos en conquistadores, pero con el conocimiento y sabiendo quién es nuestro Dios, quién es nuestro Padre, quién es el que te respalda. No, muchos hijos cuando van a algún lugar dicen, me mandó mi papá, como diciendo, me tenés que atender bien porque me mandó mi papá, ¿verdad? Y se presentan por ahí en alguna oficina, no, mira, yo vengo recomendado del diputado, el senador, fulano de tal. Ah, que tenés chapa para mostrar, ¿no? Pero ¿y qué tal si vamos sabiendo de que es el mismo Dios del universo el que nos está respaldando, el que nos envía a conquistar? Mira qué chapa que tenés. El Dios de los cielos, el creador del cielo y de la tierra, el Señor sobre todos los señores que puedan quererse levantar, el Dios supremo, ese es el que te respalda. Ese es tu Dios. Y siempre, cuando Dios nos quiere levantar y nos quiere usar, encontramos argumentos y excusas.
Cuando Dios pide de que pongas tu vida en condiciones y en santidad, encontramos argumentos y excusas. ¿Y sabes cuál es el mayor traicionero del ser humano? Su propia mente. Tu propia mente es la que permanentemente te traiciona. Y empezás a pensar, no lo puedo hacer, es muy difícil para mí. Yo no me puedo poder vivir en santidad. Yo no puedo glorificar a mi Dios. Yo no puedo y yo no puedo y yo no puedo. Y es tu mente que permanentemente te ataca. Pero el apóstol Pablo nos revela una llave que puede cortar con eso. Si yo te dijera, acá tengo la llave para tu victoria, la llave para tu felicidad. Y tengo 100 llaves. ¿Quién quiere una? Todos queremos una. Todos queremos nuestra llave, ¿verdad? Y el apóstol Pablo le dijo a los corintios que tenían problemas con los pensamientos y con sus acciones. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 5, dice así en el nombre de Jesús: destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Escucharon bien? Te lo voy a volver a leer. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevamos cautivos, presos, a todo pensamiento para que se someta a Cristo Jesús. O sea que cualquier argumento, cualquier pensamiento que vaya en contra de lo que Dios estableció en su palabra para tu vida, te está pidiendo el apóstol Pablo que lo destruyas. Destruílo. ¿Y sabes qué? Tenés una poderosa arma para destruir eso: el nombre de Jesús. Así que yo te invito a que lleves todo pensamiento y toda altivez. ¿Conocen a esos altivos? Que andan así. Y dicen, yo acá lo sé todo. ¿Qué me vas a enseñar vos a mí? Vos no tenés nada para enseñarme a mí, si yo la sé toda. ¿Ah? Bueno, a esos también. Y muchas veces nosotros nos comportamos de esa manera. A mí no me digan cómo vivir porque yo sé cómo vivir. A mí no me quieran enseñar nada porque yo sé. No sabés la que pasé yo. Bueno, a todos esos pensamientos hay que llevarlos cautivos a los pies de Cristo. Someterlos al Señor Jesucristo. ¿Saben lo que es someter? Ponerlos debajo. ¿Sí? Primero está Cristo y después abajo de todo y bien pisoteado quedan todos esos argumentos y esos pensamientos. Esa es la llave que el apóstol Pablo te ofrece para que puedas combatir contra todo ese tipo de argumentos. Ahora bien, ¿qué pasó con todo este pueblo? Que empezamos hablando que estaban a 3 días de conquistar y que ya estábamos en el día previo a que ellos pudieran cruzar el Jordán y obtener lo que Dios les había prometido. En el libro de Josué capítulo 3, versículo 5, te voy a leer cómo terminó esta etapa de la historia del pueblo. Dice así en el nombre de Jesús. Capítulo 3, versículo 5. Josué le ordenó al pueblo: purifíquense, porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes. Y a los sacerdotes les dijo: carguen el arca del pacto y pónganse enfrente del pueblo. Los sacerdotes obedecieron y se pusieron frente al pueblo. El arca del pacto era donde en aquel entonces habitaba la presencia de Dios. Pero hoy la presencia de Dios quiere habitar en tu vida. Pero fíjate que lo primero que le dice Josué es: purifíquense. Y delante de ustedes va a ir la presencia de Dios. A los sacerdotes les dijo: tomen la presencia de Dios y vayan ustedes al frente
del pueblo. Si querés tener una guía de parte de Dios, es necesario purificar nuestras vidas para que Dios vaya por delante. Sigue diciendo el versículo 7, luego el Señor le dijo a Josué, este día comenzaré a engrandecerte ante el pueblo de Israel. Así sabrán que estoy contigo como estuve con Moisés. El Señor te quiere engrandecer. El Señor quiere que tomes el lugar que Él tiene preparado para tu vida. El Señor quiere que prepares tu vida porque Él va a hacer cosas grandes con tu vida. Así como lo hizo con Moisés, así como lo hizo con Josué, así como lo hizo con Abraham, así como lo hizo con los discípulos, Él lo quiere hacer con tu vida. Sigue diciendo, versículo 8, dales la siguiente orden a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, cuando lleguen a la orilla del Jordán, deténganse. Entonces Josué le dijo a los israelitas, acérquense y escuchen lo que Dios el Señor tiene que decirles. Y añadió, ahora sabrán que el Dios viviente está en medio de ustedes y que de seguro expulsará a los cananeos, a los hititas, a los heveos, a los fariseos, a los jereseos, los amorreos y los jebuseos y todos los feos que se te ocurran. El Señor te va a allanar el camino. El Señor te quiere allanar el camino. Dios quiere apartar de tu vida todo aquello que impida alcanzar la conquista. Pero es necesario ponernos en marcha. Es necesario ponernos en marcha y creerle a Dios las cosas grandes que Él tiene para nosotros. El versículo 11 dice, el arca del pacto que pertenece al soberano de toda la tierra cruzará el Jordán al frente de ustedes. Ahora pues, elijan 12 hombres, uno por cada tribu de Israel. Tan pronto como los sacerdotes que llevaban el arca del Señor, soberano sobre toda la tierra, pongan pie en el Jordán, las aguas dejarán de correr y se detendrán formando un muro. Yo me imagino eso. El Señor diciéndoles, vas a cruzar el Jordán, pero no hay ningún puente. Y el agua, ¿saben cómo corre el Jordán? Es torrentoso. Y arrastra mucha mugre porque viene de tan alto y viene con mucha corriente. O sea que de seguro que el que se introduce es arrastrado, es llevado. Y no hay puente. Y me imagino ahí los sacerdotes con el arca, los 4 al hombro, y el agua, y corre el agua. ¿Y qué hacemos y qué no hacemos? Deténganse, porque va a venir el pueblo. Esperemos. Y ese momento, esperando, porque hicimos todo lo que Dios nos pidió. Nos santificamos, nos purificamos, le creímos a Dios de que Él iba a apartar a todos los feos que se nos iban a atravesar por el camino y estamos acá esperando para cruzar el Jordán, para tomar la conquista. Pero ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que va a suceder? Sigue diciendo el versículo 14, cuando el pueblo levantó el campamento para cruzar el Jordán, los sacerdotes llevaban el arca del pacto, marcharon frente de todos. Ahora bien, y hace esta aclaración para que entendamos la magnitud de los sucesos en ese entonces. Sigue diciendo, ahora bien, las aguas del Jordán se desbordan en el tiempo de la cosecha. O sea que el Jordán estaba desbordado. Y nadie titubeó, nadie tuvo miedo. Josué, ¿no te acordás que para esta época el Jordán está desbordado? Se va a hacer más difícil. ¿Cómo vamos a hacer? Porque la lógica te dice, espera que bajen las aguas.
esperá que baje la marea, esperá que haya menos caudal. Pero no, como el Señor es grande, supremo y poderoso, Él te la quiere mostrar bien difícil para que veas lo que Él puede hacer. Así que no importa qué complicada esté delante tuyo, Él se quiere glorificar. Ahora bien, las aguas del Jordán se desbordan en el tiempo de la cosecha. A pesar de eso, tan pronto como los pies de los sacerdotes que portaban el arca, la presencia de Dios, tocaron las aguas, éstas dejaron de fluir y formaron un muro que se veía a la distancia. O sea que los sacerdotes iban con el arca y ¡ay, está desbordado! Y ni bien su pie se mojó, y me imagino el primer sacerdote que su pie se mojó, el agua hizo así, y generó un muro. Y un muro que dice que se veía a la distancia. No es un muro que tenía acá, ¡ay, nos va a salpicar, ay, nos va a mojar! No, un muro que estaba allá lejos, un muro de agua bien lejos. Porque el Señor, que es el que da los avales, es el que te quiere guiar y es el que te quiere respaldar, hace las cosas perfectas. Hace las cosas perfectas. Y dice que ese muro se veía a la distancia. Dice, más o menos a la altura del pueblo de Adán, junto a la fortaleza de Zaratán. A la vez, dejaron de correr las aguas que fluían del mar de Arabá. Todo un acontecimiento climático para que vos pases y tomes tu conquista. Lo que Dios está dispuesto a hacer por tu vida, lo que Dios está dispuesto a hacer por tu vida, Él está dispuesto a detener el funcionamiento de la naturaleza para que vos alcances tu conquista. Pero claro, la condición es santificarse. La condición es creerle y ser obediente a la palabra del siervo. Sigue diciendo, es decir, el mar muerto. Y así el pueblo pudo cruzar hasta quedar frente a Jericó, frente a su conquista. Por su parte, los sacerdotes que portaban el arca del pacto del Señor permanecieron de pie en terreno seco. No se mojaron, nadie se mojó, nadie salió afectado. Todos cruzaron y todos permanecieron secos. En medio del Jordán, mientras todo el pueblo de Israel terminaba de cruzar el río por el cruce totalmente seco. Yo quiero ver a un Dios así. Yo quiero ver a un Dios que me permita conquistar las cosas de esta manera, donde solamente Él se glorifique. Porque ahí no fueron los sacerdotes, no fue Josué, no fue el pueblo, fue Dios quien hizo las cosas extraordinarias. Y para eso Dios lo único que le pidió al pueblo a través de Josué es de que sean obedientes y que se santifiquen, que le crean al Dios que tienen. Pero para conocer a Dios hay que tener instrucción de su palabra. Vuelvo a decirte, Dios te está diciendo, Dios nos está diciendo, iglesia, ¿quieren ver maravillas? Iglesia, ¿quieren ver gente convertida? Iglesia, ¿quieren ver este lugar lleno? ¿Quieren ver cómo las casas rebosa la abundancia? Créanle a Dios. Y creerle a Dios es ponerse de acuerdo como su palabra nos manda a vivir. Así es. Y yo quiero ser un conquistador. Y si vos querés ser un conquistador, te invito a que te pongas de pie y que vengas aquí al frente si le has creído a tu Dios. Con absoluta libertad. Es la forma de mostrarle a Dios de que nosotros en Él confiamos, a Él le creemos y estamos dispuestos a poder ponernos en marcha por fe, a corregir lo que haya que corregir en nuestra vida para que Él se glorifique. No sea que nos pase como a ese pueblo que tuvo que perecer en el desierto por incrédulos. Creámosle
a Dios. No sea que de todos solamente 2, como Josué y Caleb, alcancen a ver. Esta es la oportunidad que tenemos para que todos alcancemos a ver la gloria de nuestro Dios. Este altar está abierto, mi hermano y mi hermana. Podés pasar y venir y hacer tu trato con Dios. Es el tiempo en que podés venir y decirle a Dios: Señor, esta es mi vida, esta es mi circunstancia, este soy yo y nadie más que tú me conoces. Pero vengo y te lo entrego y me someto a la palabra tuya, Señor.